Bien, hermano, Dios puso en mi corazón, orando, contestarnos algunas preguntas. ¿Y qué del día de Todos Santos que se nos viene encima? ¿Y qué del día de los muertos y de los santos difuntos, como es el 2 de noviembre? ¿Y qué de Halloween? Esta fiesta que se viene de una manera viral, incorporándose en nuestros usos y costumbres, y que muchos no lo entienden ni cuál es el significado. La fiesta de Todos Santos, hermanos, para que usted pueda un poquito entender, como cristiano siempre le van a preguntar. Yo voy caminando por la calle, me ve un camarógrafo y es rápido, me está preguntando: ¿y qué es la fiesta de Todos Santos? Nadie muchas veces sabe. ¿Y qué es la fiesta de los santos difuntos? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, hermano, la iglesia primitiva, quiero decirle, en la fiesta de Todos Santos, de ahí nace la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Cuando caía un mártir, año tras año se le hacía una celebración, un recordatorio de lo que fue su vida, y usualmente lo hacía en el lugar donde él había muerto, donde había sido o apedreado o martirizado. Y obviamente después se fueron sumando a lo largo de la historia de la iglesia, y muchos cristianos fueron perseguidos y muchos fueron muertos, y cuando eran muertos y asesinados juntos, ahí también se le hacía una celebración, un recordatorio. Pero luego vino la llamada, la mayor, la más grande persecución que hubo sobre todos los cristianos, y fue por el emperador Diocesano, el emperador Diocleciano, mejor dicho, no es Diocesano, Diocleciano, porque de Dios no tenía nada. Y también fue llamada, como les digo, la gran y última y la más sangrienta persecución, donde se estiman que solo en unos pocos días 3.500 cristianos fueron asesinados, fueron crucificados, y habían largas avenidas de crucifixiones y crucifixiones. Muchos fueron asesinados a espada, muchos fueron asesinados. Fue, como se dice, ya lo más sangriento de la persecución. Esto ocurrió en el año 303, antes de la llegada de Constantino, que fue el que se dio un paso y recibió a la religión cristiana como una religión oficial. Aunque hay un signo de interrogación si realmente él era un convertido, pero él vio que se había proliferado tanto el pueblo de Dios, porque Diocleciano, este emperador que junto con Nerón fueron los que más persecución hicieron sobre el pueblo de Dios, era un pueblo cristiano que era siempre crítico ante todas las adoraciones a los dioses falsos que tenían los romanos, y ellos no se doblaban ante esa situación. Y Diocleciano vio de que era realmente, ya no era una cosa que no se la podía sostener, por eso que vino esta gran persecución sobre el pueblo de Dios. Nosotros no hemos sufrido eso, hermano, acá. Entonces, amados hermanos, así nace y llegó el tiempo en que se reunieron, y eso fue en el año 303, y de lo que se tiene memoria es de que San Efraín el Sirio, en un principio solo los mártires en ese tiempo eran honrados, recordados, vamos a decir, pero desde ese tiempo gradualmente se fueron incorporando, hasta que en el año 703 Gregorio ya oficializó el día 1 de noviembre como el día de Todos los Santos. Entonces, hermano, un poco para que usted entienda de dónde viene el origen de este 1 de noviembre de Todos los Santos que se festejan. ¿Y qué es del Día de los Muertos y los Difuntos, que es el día 2, el día siguiente? Entonces, esto sí ya fue una fiesta que fue, vamos a decir, instituida por la Iglesia Católica Romana
En esta celebración, amados hermanos, que es el 2 de noviembre, como ya lo dije, el objetivo era, escuche bien, orar por aquellos fieles que habían acabado su vida terrenal y especialmente por aquellos que se encuentran en estado de purificación o en el purgatorio. Aquellos que habían tenido pecados veniales y que todavía, a través de la incursión de oraciones, plegarias y el sacrificio de la misa, ellos podrían tener el favor de Dios para salir de ese lugar que se llama purgatorio, que lo llaman purgatorio, y que sabemos nosotros como creyentes y conocedores de la palabra que el purgatorio no es una doctrina bíblica que esté respaldado por la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia acerca de orar por los muertos? Tampoco, amados hermanos, y usted tiene que saberlo para poder instruir a sus conocidos, a sus familiares, no es un concepto bíblico. No orar por los muertos. Y la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 18 versículo 11 y 12 dice: ni tampoco a los muertos oraréis, porque esto es abominación a Jehová. Hay otra traducción que dice: ni tampoco invocarás a los muertos, porque esto es abominación a Jehová. Entonces, amados hermanos, nuestras oraciones no tienen ninguna relevancia después de que nuestros seres queridos han partido a la presencia de Dios. Usted se puede herniar, usted puede gastar miles de pesos, de dólares en oraciones, en levantar misas, en levantar lo que sea, pero ya no hay más lo que se puede hacer hasta el último momento que usted está con vida aquí en la tierra. Y no lo dice el pastor Charles, y no lo dice la doctrina cristiana evangélica, lo dice el Señor Jesucristo de una manera contundente cuando en el libro de Lucas capítulo 16, Él nos habla del rico y Lázaro. Este era un hombre rico que lo tenía todo, dice la Biblia, y este otro era un mendigo que comía de las migajas, que hasta los perros venían y le lamían las heridas, dice. Ambos murieron, pero el rico fue al Hades, que significa el infierno, y Lázaro fue llevado al paraíso. Y ahí, y esto no es una parábola, porque fíjese que Dios cuando habla de parábolas no pone nombre y apellido. Aquí habla de rico y Lázaro, y ahí claramente lo dice. Por supuesto que hay algunas otras interpretaciones, no estoy agarrándome y diciéndome que esta es mi verdad, esta es la verdad, pero este es el contexto de lo que nos muestra la palabra, sea o no sea una parábola. Claramente nos dice que hay un cisma, hay un abismo que nos separa de la muerte, del Hades, del infierno, hacia el paraíso, donde nadie puede pasar ni de aquí, ni de allá pasar por acá tampoco, hermano. Claramente lo dice la palabra de Dios. Entonces es algo que nosotros tenemos, ya lo hemos, muchas veces lo hemos leído. Inclusive le dice: anda y dile a mis parientes para que se arrepientan y no vengan a este lugar. Y ahí contesta, y la palabra dice de que es imposible, no se puede pasar. Y si pudiera pasar, dice, aún así advirtiéndoles, tampoco se convertirían. Nos dice la palabra en su contexto. Dice que aún así, dice, no se convertirían si es que no leen a la ley y los profetas. Entonces, amados hermanos, ahí vemos de que el purgatorio siempre ha sido una fuente de ingresos muy grande que ha tenido la iglesia oficial, que ya no es oficial ahora, por supuesto, acá en Bolivia, pero que a través de las indulgencias realmente era una tremenda situación donde se daba, muchos ricos dejaban grandes testamentos para poder ser absueltos y del purgatorio pasar al cielo. Era una cosa, amado, que no es bíblica, no tiene lógica
y dentro del razonamiento y donde el conocimiento y el contexto de la palabra no tiene ningún asidero bíblico ni doctrinal. Entonces, amados hermanos, 1 Juan 5:16 dice: si es inútil orar por los vivos que están cometiendo un pecado de muerte, escuche bien, dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, dice, y Dios le dará vida. Eso es cuando estamos en vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, dice 1 Juan 5:16. Pero hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Yo no digo que se pida. Eso es cuando ya están muertos, hermanos. No podemos hacer ninguna plegaria. Amados hermanos, los muertos no arrepentidos enfrentarán una eternidad de sufrimiento indescriptible, tal como lo relata Jesús en Lucas 16. Yo quiero que usted se dé el trabajo después de salir del culto en su casa, cuando tenga su momento de oración, de lectura de la palabra, lea bien Lucas capítulo 16, el rico y Lázaro. Y usted va a ver el contexto de todo lo que estoy diciendo. Entonces, amados hermanos, Mateo 24:46, Jesús vuelve a decir que los muertos no arrepentidos irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tengo un tío muy querido que es nuestro hermano de la fe, y que él no es de muchas palabras, pero me recuerdo cuando se encontraba con sus amigos de fraternidades y todo, decía, y escucha bien, le decía, escucha bien, si vos no te arrepentís, te vas a ir al infierno, le decía, te vas a ir al infierno. Y los otros se quedaban. Y yo reconozco que él era un gran evangelista, porque lo decía cruda y abiertamente. Creo que son tiempos tan malos que usted va a ver ahora lo que Dios va a hablar a través de la palabra, que realmente tenemos que hablar claramente, sin dorar la píldora a nadie, como ya en muchas iglesias estamos viendo de que a través de la doctrina de la prosperidad, venga, Dios lo va a bendecir, Dios le va a dar todo, y tantas ofertas que, hermano, ¿sabe qué? Mucha gente llega por esas ofertas, pero no sabe que tiene que morir para nacer de nuevo. Tiene que morir al viejo hombre, tiene que morir a la vieja naturaleza, tiene que morir al pecado para poder volver a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el evangelio que Dios nos habla, y que muchas veces nosotros tenemos temor de compartirlo. Muchas creencias populares relacionadas al Día de los Difuntos, que son de origen por supuestamente paganos y de la antigüedad inmemorial. Así sucede con muchos países donde hubo el sincretismo de la doctrina católica con las costumbres que han asumido y que asumen, así como Bolivia, y especialmente como una cultura del occidente, mejor dicho, de acá de andino, de que el día de los santos difuntos, las almas de los muertos vienen y nos visitan acá en la tierra, y hay que esperarlos con una mesa, con todas las cosas que les gustaba. Si les gustaba el majadito, tiene que haber un majadito. Si les gustaba un chairito, y qué sé yo, y las tantas guaguas y todas esas cosas que nosotros vemos, hermano, es algo pagano. No tiene ningún asidero, vamos a decir, bíblico. En Eclesiastés capítulo 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, dice, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Y más aún, con un versículo que descarta de una manera contundente la existencia del purgatorio, nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, escuche bien. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué dice? El juicio.
No hay ningún lugar, no hay ningún purgatorio, hermano. Aquí tenemos que arreglar las cosas. Aquí tenemos que nosotros arreglar todo lo que tenemos que arreglar. Pero ¿qué pasa si uno de nuestros creyentes y nuestros hermanos y de nuestros familiares, el abuelo, la abuela nos dice: hija, acompáñame al cementerio a llevar unas flores a mamá? ¿Será que usted tiene que ir allá? Claro que puede ir, hermano. ¿Será que usted puede acompañar en ese momento a los seres queridos? Claro que sí. ¿Será que usted puede sentarse ahí al lado de ellos, pasar unas horas ahí? Claro que podemos, hermano. Esa es la ley del amor. Nosotros no somos legalistas. Ahora, empezar a rezarle, no, porque ahí estaríamos infringiendo Deuteronomio 18, que dice que no debemos invocar el espíritu de muertos. Entonces, amados hermanos, es importante que entendamos esto, pero hay algo que me condujo para llegar al mensaje un poquito más central. La enciclopedia americana, American Encyclopedia, dice: algunos elementos de las costumbres relacionadas con la víspera de Todos Santos se remontan a una ceremonia druídica de los tiempos precristianos. Los celtas tenían fiesta para sus dioses principales, y dice el dios solar, un dios de los muertos llamado Samhain, la fiesta del cual se celebra el 1 de noviembre y a comienzos del año nuevo celta. Entonces, amados, la fiesta de los difuntos fue gradualmente incorporada en el ritual cristiano como un sincretismo religioso. ¿Se da cuenta? Y hoy no es casualidad, hermanos, que nosotros estemos incorporando en nuestros usos y costumbres una fiesta que no tiene nada que ver con el cristianismo, que es la fiesta de Halloween. Es increíble cómo miles de personas, hermanos, van y corren a las invitaciones de esta fiesta y llevan a sus hijos sin entender, escúcheme bien, el trasfondo pagano, el trasfondo hechicero, el trasfondo satánico que tiene esta fiesta. Y esto es lo que quiero que usted con mucha claridad pueda entender, a la luz no de lo que pueda decir el pastor Charles en esta mañana, sino a la luz de la palabra. Mi pueblo perece por falta ¿de qué? De conocimiento. Erráis porque no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Entonces, hermano, muchos dicen: no, Halloween no tiene nada de malo. Y hay algunos hermanos viejos en la fe que todavía dicen: no, yo cuando era niño yo jugaba con dulce y no tenía nada y que no sentía nada. Hermano, mucho cuidado. ¿Qué es Halloween? La definición etimológica de la palabra. Halloween es una palabra inglesa que se llama All Hallow Eve, que significa All Holy, o sea, una noche, el significado, una noche totalmente santa. Pero una noche santa no para los santos que nosotros conocemos, no para los santos de Dios, sino para, quiero decirle, para lo santo y apartado de las tinieblas. ¿Cómo se origina Halloween? Halloween nace, amados hermanos, más o menos hace 300 años antes de Cristo. Los celtas tenían en ese tiempo unos sacerdotes que se llamaban druidas, y que ellos tomaron cuenta de todas esas regiones en Escandinavia, en las Islas Británicas, y tomaron cuenta de los usos y costumbres. Y ellos iban una vez al año, el 31 de octubre, celebrando el día de Samhain, que se llama Dios de la muerte, es el Dios de la muerte. Y ellos celebraban, iban casa por casa, y ellos solicitaban que le den alimentos, y si no se les daba alimentos, ahí viene el trick or treat, que significa trato o travesura. Y entonces, y si no se les daba aquello que ellos pedían, que eran maldecidos.
te maldigo que este año uno de tu familia se muera. Ese era el tipo de maldiciones que ellos decían. Hoy en Halloween no nos dicen tal vez eso, o tal vez muchos otros sí lo dicen, pero la mayoría de los niños empiezan a tirar piedras para romperte. En Estados Unidos por lo menos eso ocurre, romperte los faroles, romperte las ventanas, si vos no les das dulces o no les das monedas, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, hoy en día estas manifestaciones vienen con un resurgimiento masivo de prácticas ocultistas, satanistas, brujería, magia, y lo vemos en las películas, lo vemos en Harry Potter, lo vemos en El Señor de los Anillos, lo vemos en la serie Mi Bruja Preferida, y todos los niños ya lo toman como algo natural, como algo que está incorporado en la cultura, como algo que no es nada malo. Entonces, amados hermanos, ¿pero cómo llegó? ¿Y cómo llega hasta nosotros? Primero, en el año 1848, allá en Irlanda hubo una hambruna tremenda y hubo una gran inmigración de irlandeses que se vinieron a América y trajeron consigo esta fiesta pagana, esta fiesta que tiene una connotación maligna. Quiero decirle, hermano, en esta fiesta, acá ellos también incorporaron la calabaza, pero eso ya fue en Estados Unidos. Entonces, en la actualidad, ¿qué está pasando, hermano? ¿Qué está pasando? Insólito lo que hace 2 meses estaba leyendo en internet y viendo en un ¿cómo se llama? En un noticiero mexicano, de que en algunos estados han legalizado que se puede enseñar el satanismo igual que como se enseña la palabra de Dios. ¿Cuántos sabían de esta noticia? Levante la mano. Miren, muy pocas personas. Hermano, todo empezó en el condado de Orange, que ahí exigieron de que, como siempre se hacía en Norteamérica, usted sabe que en Norteamérica, Estados Unidos ha sido fundado sobre principios y valores de la palabra de Dios, los peregrinos que vinieron buscando la liberación religiosa. Entonces ellos pidieron que querían enseñar la Biblia y les dijeron que sí. Y en ese mismo momento una organización, Temple Satanic de Nueva York, dijo: ustedes también, la ley permite de que se enseñe la Biblia, entonces nosotros solicitamos que también nosotros queremos enseñar todo un programa para niños de colorear y de cómo glorificar a Satanás. Estamos viviendo, hermano, por si usted no lo cree, tiempos que parecen increíbles, donde lo malo se ha vuelto bueno, lo bueno se ha vuelto malo, y está todo preparándose. Imagínese. Y ahora tengo entendido que también han legalizado esta misma ley en Florida y no sé qué otro estado más de Estados Unidos. Y así como la ley de la unión entre parejas del mismo sexo se está legalizando por todas partes, y en los Estados Unidos usted sabe que recientemente ha sido legalizada. Entonces, hermano, estamos viviendo tiempos tremendos. La iglesia de Jesucristo va a ser perseguida. Hay pastores que están siendo perseguidos en Estados Unidos. Hay una pastora que ya fue presa porque no quiso casar a 2 homosexuales, por si no lo sabe. Estamos viviendo esos tiempos. Estamos viviendo que junto con el trigo va creciendo la cizaña, como nos dice la palabra de Dios, y está también Satanás abiertamente, muchas veces, y disfrazadamente otras veces, a través como esta fiesta que parece tan inofensiva y tan bonita, tan, vamos a decir, tan escalofriante, tan así desafiante. Hermano, Él viene haciendo su obra. Entonces, hermano, son tiempos que nosotros tenemos que estar como iglesia con los ojos y los oídos bien abiertos. Lo que Dios nos dice en su palabra que se ha de venir, ya está viniendo. Lo que se anunció hace centurias de años atrás, ya está sucediendo. Ya está sucediendo. Y hermano, esta es una prueba, ¿no? Pero la gente no sabe que la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 dice, de la traducción
Nueva Viviente, dice: el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Sabe que le queda poco tiempo. La traducción de Reina Valera: ay de los moradores de la tierra y del mar, dice. Pero está diciendo: alegraos cielos, los que están en el cielo. ¿Usted está en el cielo ya? Amén, dijo una. Amén, por fe. Pero ¿sabe qué? Estamos todavía en la tierra y en el mar, porque el diablo pronto descenderá con gran ira. Usted tiene que cuidar su tesoro, que es su familia, que es lo único que nos queda del jardín del Edén, es la familia. El amor en nuestra casa. Nuestros hijos son nuestros tesoros. Usted tiene que cubrirlo. La palabra de Dios dice: no hagáis pasar a vuestros hijos por Halloween, por fuego, ni por adivinos, ni por agoreros, ni por aquellos que invocan a los muertos. Dice la palabra en Deuteronomio. Pero muchos están llevando: pero a mi hijo le encanta esta fiesta y se emociona. Y en un canal de televisión el año pasado, una señora me dijo: ¿sabe qué, pastor? Me dice: yo lo que hago con mi hijo, yo lo visto de conejito, de zapallito para ese día. De zapallito o de conejito, usted está honrando a Satanás en este día, porque es el día más satánico del calendario bíblico de Satanás. Porque usted va a ver que también tiene una Biblia, Satanás. Hermano, es tremendo. Nuestro pueblo perece por falta de conocimiento. En el año 1966, el 30 de abril, Anton Sándor LaVey se rapó la cabeza y él fundó la iglesia satánica en Estados Unidos. ¿Y sabe qué? Y tuvo un gran impacto en 1966. En 1968 escribió la Biblia satánica y fue un bestseller en ese entonces. La gente hasta por curiosidad la compraba y muchos quedaban adeptos a sus rituales y a su forma de captar, porque ellos empezaron, y usted sabe que Satanás siempre trata de imitar a Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y él siempre trata de imitar en todo, y ahí también hizo la Biblia. Entonces, si está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, está Satanás, está la bestia y el falso testigo. Entonces, él siempre va tratando de imitar en todas las cosas para confundir. Entonces, el 9 de noviembre, del 5 de septiembre hasta el 9 de noviembre, amados hermanos, ayunan. Tal vez más que muchos cristianos. Ayunan, ¿para qué? Para buscar la voluntad de Satán. Eligen a los sacerdotes que serán inscritos en el libro del macho cabrío, así lo llaman. Del 15 al 20 de octubre se reúnen para preparar el día de San Jaime, que es el dios de la muerte, como dije, que los druidas y los celtas conmemoraban. Entonces, el 26 de octubre inicio el festival de San Jaime. El 27 de octubre confesión de pecados contra Satanás. El 28 de octubre bendicen a los integrantes satánicos. El 29 de octubre a todos los ministros de rock, músicos que trabajan al servicio de ellos. Y el 30 de octubre maldicen cualquier contacto que hayan podido tener con cristianos de cualquier lugar. Empiezan a maldecir. Pero el día más tremendo es el 31 de octubre, porque el 31 de octubre es el día más satánico del calendario pagano. Este es el día que se invocan todos el poder total de Satanás, del advenimiento que la Biblia nos advierte que ha de venir el anticristo. Ellos en este tiempo ya están preparando eso hace muchos años, desde 1966, hace 50 años, saquen sus cuentas. Vienen trabajando duro. Realmente estamos viviendo en los últimos tiempos, hermanos. Dios, Cristo, viene pronto a recoger a su iglesia, porque mire lo que se está mostrando. Hermano, el 31 de octubre empieza el año nuevo. Hay un año nuevo, termina un año, pero empieza un año nuevo satánico. En esto hacen rituales donde, ya usted lo debió escuchar muchas veces, hay sacrificios de bebés. Se sacrifica un bebé esa noche del 31, y esa misma noche se engendra un bebé a través de
de rituales, de orgías y cosas tales, donde nacerá el próximo bebé que va a ser sacrificado el próximo año. Hermano, parece mentira todo lo que le estoy diciendo, pero si ya están legalizando el satanismo, entonces, hermano, saque sus conclusiones. Hermano, quiero decirle que, ¿qué pasa? ¿Por qué no debemos participar de Halloween? No solo por todo esto que le estoy diciendo, que es el calendario, que es el día más satánico. Y glorifico la iglesia de Jesucristo, que el día viernes y el día sábado próximo se va a hacer un tremendo festival internacional acá en Los Tajivos, que aprovecho la oportunidad para usted, para invitarlo, donde va a estar Tercer Cielo, donde va a estar Bicosí, donde va a haber muchos cantantes, donde nosotros vamos a contrarrestar la fuerza de las tinieblas en un día, en el día más satánico de todo el calendario pagano. Denle un fuerte aplauso al Señor. La iglesia de Jesucristo no se duerme, no se duerme, y nosotros tenemos que salir para contrarrestar esta fiesta maligna. Entonces, ¿por qué no participar? En 1988, Ann Landers, que es una gran periodista americana, ella sacó un titular: los padres tienen que prestar atención y erradicar la violencia de los hijos. Ella hizo una encuesta a más de 80 niños en una escuela y le hizo una sola pregunta: ¿qué es lo que más emoción les gustaría, les gustaría hacer? ¿Y sabe qué contestó el 80% de todos los niños, de un 100%? Contestó que querían matar a alguien. Niños de 9 años. ¿Qué tal? Ahora usted no se extrañe, ¿no? No se extrañe. No solamente porque Estados Unidos, a diferencia de muchos otros países, hay la libertad para comprar armas, pero todo el tiempo está pasando esto. Mi hija Sofía, que está en Washington State estudiando allá en la frontera con Canadá, me llama: papi, aquí cerquita, en Oregón, que es apenas a 4 horas, había un muchacho que agarró una metralleta y empezó a matar en una universidad. Informame por favor a través de CNN, porque ella estaba en clase y yo necesito saber. Y yo le pasaba información todo el tiempo. Y en CNN salió una información que decía la periodista de que algunos que se salvaron en las clases, donde la mayoría cayeron, ¿sabe qué? Lo que preguntó este chico: ¿hay algún cristiano acá? ¿Hay algún cristiano acá? ¿Hay algún cristiano acá? ¿Quiénes son cristianos? Y levantaron la mano los que verdaderamente eran cristianos, y obviamente los mató. Yo le comenté eso: a ver, averiguá si es tan serio, si es así. Ella me confirmó esta aseveración. Hermano, las tinieblas se levantan y su peor enemigo es usted, somos yo, la iglesia de Jesucristo. Y por eso es que, si usted está pasando a veces lucha, tenga entendido, hermano, que algo está pasando en lo espiritual. Y muchas veces nosotros hemos bajado la guardia en la oración, y es cuando tenemos que orar más, cubrir nuestra familia. Tenemos que estar entonces atentos. ¿Por qué no participar de Halloween, amados hermanos? Porque Halloween hace una apología a la violencia, al terror, a lo oculto, a lo pagano. Aquello que no edifica, hermano. Y los disfraces es una identificación del reino de las tinieblas, fantasmas, demonios, zombies. Y aunque usted le ponga un zapallito, un conejito a su hijita y le diga: no toque nada, no haga nada, ella va a volver de la fiesta de Halloween contaminada. Va a volver contaminada. Estoy seguro, hermano. Usted le dice a una mina de carbón, usted la pone y le dice: no toque nada, con su vestidito blanco. ¿Cómo va a salir su vestidito de esa mina de carbón? Contaminado. Así mismo ocurre. Hermano, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, dice a la iglesia el Señor Jesucristo en su palabra. No participéis
de las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien dice, reprendedlas. ¿Y cómo tiene que hacer? ¿Será que nomás quitarle al chico, esto es del diablo? No, hermano. Usted tiene que ser sabio, usted tiene que llamar a su hijo, sentarlo a su lado. Y si usted no conoce bien las partes bíblicas, ahí tiene el renuevo. Usted véalo antes. Mijito, esto no es bueno por esto, otro. Y aunque usted no lo crea, su hijo es tan inteligente o más que usted, que rápido va a captar las cosas. Y él va a entender, entiendo, papi, sí, tenés razón, no quiero más. Yo tenía a mi hija Sofía chiquitita, me recuerdo, en un colegio muy conocido de acá, y de pronto las obligaron a hacer Halloween porque hay esa presión, hay la presión social, hay la presión que sos. ¿Sabe qué? Me la mandaron en aquella época, le estoy hablando de hace 18 años, ¿no, Patricia? Más o menos. ¿Cuántos años tendría Sofía? 5 años. Me la mandaron al psicólogo porque pensaban que estaba enferma, porque ella, sin que nosotros le hayamos dicho nada, por una razón que ella nació en la iglesia, ella sintió que era una cosa no buena y no quiso participar. Y nos llamaron a Patricia y a mí, tuvimos que ir al psicólogo y nosotros le explicamos, mire, lo que pasa que esta niña ha sido consagrada desde el vientre, y ella, no tienen ustedes por qué obligarla a participar de esta fiesta. Es más, yo quiero decirle que nosotros no compartimos. Yo le di toda una explicación con mucha paz y sin caer en ningún legalismo, le expliqué. Y la psicóloga me dijo, discúlpeme, le pido 1000 perdones, me dijo. Y las exoneró de que ella esté en esa fiesta. Entonces, amados hermanos, eso es lo que dice la Biblia, no participéis. Y dice, no sea hallado quien haga pasar a su hijo por Halloween. Dice, no, por fuego, ni por quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces, amados hermanos, Dios se pone muy triste. Porque muchos dicen, pero esto es una tradición, nada más. Pero ¿qué nos dice el Señor en Mateo? Nos dice, así habéis invalidado el mandamiento por vuestras tradiciones. Nada puede estar por encima de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nada, hermano, ninguna tradición. Por eso que el Señor vino a cambiar esta historia. Por eso es que los cristianos fueron perseguidos, crucificados y pagaron un precio, hermano. Y usted no tiene que ser la excepción. Yo no tengo que ser la excepción, hermano. Esta iglesia no tiene que ser la excepción. Y tenemos que salir, porque hemos sido llamados para ser luz en medio de las tinieblas y luminares en medio de una nación, en medio de una generación que anda en tinieblas. Usted es luz. ¿Cuántos dicen amén? Luz. Y la luz no se pondrá debajo de un candelero. La luz hay que ponerla de arriba, para que a tiempo y fuera de tiempo y sonriente usted pueda predicar el evangelio, y hermano, y el Señor Jesucristo sea honrado. Entonces, amados hermanos, es importante entonces que nosotros entendamos que el 31 de octubre los adeptos a Satanás oran por la caída de la iglesia de Jesucristo. Usted no se engañe de eso. No piense que ellos están con las manos cruzadas. Ellos ayunan y oran por la caída de la iglesia, porque somos la única fuerza, la iglesia de Jesucristo es el único reducto, la única reserva moral que puede confrontar las tinieblas. Somos ustedes, yo y nosotros, que somos los santos de Dios, escogidos de Dios, apartados. Por eso tenemos que estar velando como las 5 vírgenes prudentes, llenas del Espíritu Santo. Tenemos que estar velando para que el enemigo no nos engañe, hermano. No nos engañe. Él es sutil, no ignoréis las maquinaciones. Él está siempre armando tretas para engañar. Entonces, vosotros sois, dice, Halloween no es para los creyentes.
Él es mentiroso desde el principio. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y voy terminando. Un hecho comprobado el 31 de octubre en Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Irlanda y muchos otros países, en Canadá, pero principalmente Inglaterra, que es un país donde hay más satánicos que creyentes hoy en día. Hay más cultos satánicos increíbles. Mire usted cómo se ha volcado. Donde hubieron grandes predicadores, grandes hombres de Dios, como John Knox, como Charles Spurgeon, como muchos hombres que fueron inspirados, que hemos recibido nosotros ahora, está entregado al satanismo. Allá, hermano, Doreen Irving, quien fue la más grande bruja del oeste europeo, concubina de un alto funcionario, de un ministro de Satán, se convirtió al cristianismo. Si los padres tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, dice ella, ni siquiera mencionarían ese nombre delante de sus hijos, si supieran lo que es. Entonces, hermano, quiero decirle que tenemos que estar nosotros advertidos. Y yo le pregunto, ¿aún usted quiere celebrar, aunque sea Halloween, en su casa? Dice, para no ir a otro lugar. La Biblia también nos dice que no podemos traer nada inmundo a nuestra casa. No traerás cosa abominable a tu casa para que no sea anatema. Entonces, amados hermanos, podía traerle muchas más otros conceptos. Pero quiero decirle simplemente, hermanos, que en este tiempo es un tiempo donde debemos orar mucho más. La iglesia viene por segundo año consecutivo orando 40 días, primero 35 días en homenaje también a nuestra iglesia. Debemos levantarnos en oración. Debemos cuidar a nuestros hijos. Debemos cuidar que ellos no sean contaminados por las cosas de este mundo. Tenemos que tener mucho cuidado el tema del internet. Hermano, vele, esté cerca de su hijo. Usted mismo, llévelo a su hijo. Si no es nomás, si él ya participó de esta fiesta, hermano, no lo crucifique y más bien dígale, explíquele, enséñele y ore por él. Y llévelo a festejar de otra manera, porque no es nomás quitar una cosa a nuestros hijos y no darle algo que le pueda gustar a él. Llévelo, no sé, llévelo a ese festival grande que va a haber también hasta para niños. Globo loco, no sé qué, va a haber una montonera de cosas, pero ese día no participemos. Yo quiero pedir a la iglesia que se ponga de pie, vamos a orar y quiero invitar, si de alguna u otra manera han participado de esta fiesta y quieren pedirle perdón al Señor y quieren empezar un nuevo tiempo, venga aquí adelante, yo quiero orar por usted. Todos en algún momento hemos pasado por estas luchas, por estas pruebas. Y si usted quiere que Dios le dé sabiduría para que estar velando por sus hijos también en estos tiempos difíciles, venga también acá adelante para que oremos, para que Dios le dé sabiduría. Y también para poder tratar estos temas con la iglesia, con la familia. La familia que no entiende que no podemos orar por los muertos. La familia que muchas veces no comprende muchas cosas. Venga, pase por favor para que oremos y le pidamos al Señor su bendición. Tu palabra, Señor, nos dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, erráis porque no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Señor, en esta mañana hemos escuchado, Señor, tu mensaje, Señor. Y no es un mensaje muy popular. No es un mensaje, Señor, que complaciente para muchos. Pero es tu palabra, Señor. La palabra que tu iglesia, Señor, sostenida en la sana doctrina, Señor. Y en lo que tú nos enseñaste, Señor, allá en la iglesia del siglo I, intentamos transmitir a la novia del Cordero, que es tu iglesia, que está acá. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Y primero que nada, Señor,
Quiero pedirte perdón, Señor, si hemos participado de estas fiestas que no te agradan, Señor, paganas, que no tienen nada que ver con el cristianismo. Te pedimos perdón, Señor. Levante sus manos al cielo. Señor, he venido para adorarte, Señor, porque tú eres el único Dios, el Dios verdadero, que me dará sabiduría, fortaleza para guiar a mis hijos, para guiar a mi familia, Señor, por el buen camino, el camino verdadero, el camino, Señor, el único camino que tú dices: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mí si no es a través de Jesús para llegar al Padre, si no es a través de mí, dices. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tu iglesia, Señor, se levanta en medio de tanta oscuridad. Se levanta para traer luz, para traer guianza, orientación a tu iglesia, para no caer en las trampas del enemigo, para no caer en las trampas de Satanás en un tiempo donde la maldad se ha multiplicado mucho. Y si nosotros no cuidamos de nuestros pequeños tesoros que son nuestros hijos, ¿qué será de ellos, Señor? ¿Qué será de ellos, Señor? Perdónanos, Señor. Perdónanos en esta mañana. Te pedimos perdón, Señor. Queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor, a ser ejemplo primero para nuestros hijos, no participando de esta fiesta y participando de la ley del amor. Señor Jesús, gracias, porque no estamos en oscuridad, estamos en luz cuando estamos contigo. Gracias, Señor, porque tú miraste nuestra familia, porque somos especial tesoro. Nos escogiste, nos atrajiste con cuerdas de amor, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En esta mañana, Señor, nos reafirmamos que queremos seguir tus pisadas, aún en los momentos de presión, aún en los momentos de prueba, aun cuando la sociedad nos presione o presione a nuestra familia, a nuestros hijos para participar de esta fiesta. Queremos tu sabiduría, tu gracia para poder, Señor, enseñarles. Gracias, Dios. En esta mañana te adoramos, te bendecimos, te pedimos perdón. Perdóname, Señor. Corta cualquier maldición que pueda venir sobre nuestros hijos. Corta, Señor, en el nombre de Jesús. Y proclamamos que ellos son apartados, santos, pero para el Dios eterno. Son santos para tu iglesia, iglesia escogida de Dios, apartada, redimida. La novia que se prepara, Señor, para tu venida, Señor. Limpia, Señor, con su ágape limpio. Queremos nosotros, Señor, ser ejemplo para nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. Santifícanos, dígale, santifícanos, Señor. Renuévanos, Señor. Límpianos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.